Elspeth pasó la mano por el lector de códigos de barras y oyó un chirrido familiar. Leche, pan, tomates en conserva. La compra habitual de los jueves de la señora Anderson. La anciana siempre venía exactamente a las 2 de la tarde. Siempre compraba lo mismo, siempre contaba el cambio 2 veces. Gracias, cariño. La señora Anderson metió las compras en su destartalada bolsa con ruedas. Saluda a Grover. Lo haré, sonrió Elspeth, aunque sabía que su marido apenas recordaba a su vecino. Por lo general, a Grover se le daba mal acordarse de la gente que no estaba directamente relacionada con él. Una ligera llovizna caía fuera de las ventanas de la tienda Fresh Mart. Octubre en Buffalo Grove era gris y lúgubre, pero a Elspeth no le disgustaba. Le encantaba el otoño, una época en la que podía volver a sacar los jerseys de abrigo y planear veladas acogedoras en casa. Este fin de semana, ella y Grover iban a ir al centro de jardinería a comprar bulbos de tulipán. Al principio, Grover refunfuñó diciendo que era tirar el dinero, pero luego aceptó. «Quedará precioso en primavera», dijo entonces ella. Y él asintió, sirviéndose otro café. Elspeth miró el reloj. Las 3:30. Faltaban 2 horas y media para que cerrara su turno. Llevaba 6 años trabajando en el Fresh Mart, desde que cerró la pequeña librería en la que había trabajado después de la universidad. Entonces tenía 28 años y perder el trabajo le había parecido un desastre. Pero Grover la había tranquilizado, le había dicho que podrían arreglárselas. Y así fue. El trabajo de cajera no era el más interesante, pero era estable, y los compañeros eran buenos. «¡Als!», gritó Debbie desde la siguiente caja. Había 7 personas en fila, pero Elspeth solo tenía a una anciana con una cesta llena de comida para gatos. Claro, Elspeth encendió la bombilla encima de su asiento. Un hombre de mediana edad se le acercó con un carrito lleno de cerveza y patatas fritas. Al parecer, se disponía a ver el fútbol. Elspeth rebuscó entre la mercancía y pensó en que a Grover también le gustaba ver partidos, pero prefería el béisbol. El domingo había un partido importante y él ya le había advertido que estaría ocupado todo el día. A ella no le importaba. Pensaba trabajar en el parterre delantero, plantando aquellos tulipanes. $23.80, dijo, cogiendo un billete de 20 arrugado del cliente. El hombre se marchó y Elspeth miró a su alrededor. La tienda estaba tranquila. El jueves no era un día ajetreado. La gente se preparaba para el viernes, para el fin de semana, comprando solo lo esencial. Aprovechó la calma y se acercó al estante de las galletas. A Grover le encantaba esta marca de galletas de avena y sultanas. Decía que le recordaban a su infancia. Elspeth cogió un paquete y volvió a la caja registradora. «¿Quieres un poco para ti?», preguntó Debbie observando las galletas en las manos de su colega. «Para Grover. Anoche estuvo trabajando hasta tarde, así que quería hacerle feliz». Debbie puso los ojos en blanco. «Lo estás mimando demasiado». Mi Rick solo podía soñar con tanta atención. Elspeth se encogió de hombros. Le gustaba cuidar de su marido, hacerle pequeños favores. ¿Era eso algo malo? Llevaban 13 años casados y a ella aún le gustaba volver a casa con él. Claro que el romanticismo de los primeros años había desaparecido, pero seguía habiendo calidez, afecto, planes compartidos. ¿No era eso suficiente para ser feliz? El siguiente cliente trajo una montaña de comida para bebés. Un padre joven, cansado, con manchas en la camisa. «¿Pesa mucho?», preguntó Elspeth con simpatía, golpeando los tarros. «No podemos dormir por la noche. El bebé tiene 4 meses y aún no se acostumbra a la rutina». «Ya se le pasará. Todos los bebés son diferentes, pero todos acaban durmiendo toda la noche». El hombre sonrió agradecido y se alejó a toda prisa. Elspeth lo miró y pensó en el hecho de que Grover y ella nunca habían tenido hijos. Al principio lo habían pospuesto, querían ahorrar, luego no había funcionado y habían dejado de hablar de ello. Ahora tenía 34 años, pero a veces seguía pensando que quizá no era demasiado tarde. Aunque Grover no había sacado el tema últimamente. Hacia las 4, Carl, el gerente, se acercó a ella. «Alas, tenemos un problema con la tercera caja registradora. El escáner falla y el técnico no vendrá hasta mañana por la mañana. ¿Puedes irte antes?». «Claro», se alegró.
Tendría tiempo de cocinar algo especial en casa. Quizá el pastel de carne que Grover había alabado la última vez. Elspeth cogió su bolso de la taquilla de atrás, se despidió de sus compañeros y salió al aparcamiento. La lluvia se intensificó y se apresuró a coger su viejo Honda. El coche les había servido bien durante 8 años, y Grover hablaba de vez en cuando de que había llegado el momento de cambiarlo. Pero Elspeth se había acostumbrado y el coche funcionaba bien. Se puso al volante y encendió la radio. Sonaba una vieja canción que recordaba del colegio. Por la ventanilla se veían las conocidas calles de Buffalo Grove, el tranquilo suburbio donde se habían instalado cuando se casaron. Grover había dicho entonces que era el lugar perfecto para formar una familia. Las casas eran pequeñas pero acogedoras, con césped cuidado y árboles viejos. Elspeth había heredado la casa de su abuela, una casa de 2 plantas con un porche y un pequeño jardín en la parte trasera. Al detenerse en el semáforo, Elspeth pensó en la cena. No había pastel de carne en la nevera, ni carne picada. ¿Quizá pasta y pollo? ¿O ir al supermercado a por comida? No, a Grover no le gusta que se quede hasta tarde después del trabajo sin avisar. Mejor cocinar algo con lo que tiene en casa. El semáforo se puso en verde y ella siguió conduciendo. La ferretería donde iban a comprar pintura para la cocina este fin de semana pasó de largo. Grover había accedido por fin a repintar las paredes. Llevaban 6 meses discutiéndolo. Elspeth quería un color amarillo claro, pero él insistía en el blanco. Al final se decidieron por el crema, un compromiso que les convenía a los dos. La casa se perfilaba como una silueta familiar detrás de un viejo arce. Elspeth sonrió, deseando que llegara la noche. Cenarían, verían algo en la televisión, hablarían de los planes para el fin de semana. Tal vez Grover hablaría de trabajo. Últimamente había tenido algunos problemas en el almacén con un nuevo sistema informático, y compartirá con él una anécdota divertida de la señora Anderson, que hoy había contado el cambio 3 veces en lugar de 2. Elspeth aparcó en la entrada y apagó el motor. La lluvia casi había cesado, y solo caían ocasionalmente grandes gotas de las ramas del arce. Cogió el bolso y un paquete de galletas, salió del coche y se dirigió hacia la casa, pensando en lo ordinario y bueno que había sido el día. Había un coche desconocido fuera de la casa, un pequeño sedán rojo aparcado justo delante del porche. Elspeth aminoró la marcha y miró el coche. No reconoció la marca, pero parecía bastante nuevo, al menos mucho más que el viejo Honda de Grover y ella. De la ventanilla trasera colgaba algún tipo de juguete infantil, un osito de peluche con ventosa. Los vecinos deben de tener visitas, pensó Elspeth, ajustándose el bolso al hombro. Los Collins de la derecha tenían un nieto, quizá una hija de otro estado, o los Webb de la izquierda, que siempre tenían visitas, sobre todo los fines de semana. Aunque era jueves, pero eso era cuestión de circunstancias. Elspeth subió al porche y sacó las llaves. La vieja puerta de madera crujió cuando la abrió. Grover llevaba un mes prometiendo engrasar las bisagras, pero lo iba aplazando. El vestíbulo olía a su café matutino y a algo más, un aroma dulce desconocido. La vecina debía de estar horneando de nuevo sus famosas tartas y el olor entraba por las ventanas. Elspeth se quitó los zapatos y los puso en la estantería junto a la puerta. La casa estaba en silencio, pero no del todo. Se oían voces apagadas en algún lugar del piso de arriba. Elspeth sonrió. Al parecer, Grover estaba viendo la televisión en el dormitorio. A veces lo hacía cuando llegaba a casa del trabajo antes de lo habitual. Ponía las noticias o el canal de deportes y se desplomaba en la cama, aún con la ropa de trabajo puesta. Después de colgar el abrigo en el gancho, Elspeth fue a la cocina y dejó el bolso sobre la mesa. Dejó el paquete de galletas junto a él. Se lo llevaría a Grover más tarde. Tal vez le prepararía un café, si no se lo había tomado ya después del trabajo. Aunque solía tomarse su cuota diaria de cafeína a la hora de comer, en casa prefería la cerveza o el refresco. Abriendo la nevera, Elspeth examinó el contenido. Había pollo, pero congelado. Huevos, queso, algunas verduras. Se podía hacer una tortilla con verduras. A Grover le gustaba ese tipo de cena, sobre todo si se le añadía más queso y se freía hasta que se doraba. Y tostadas con mantequilla, siempre pedía tostadas.
Las voces en el piso de arriba se hicieron un poco más fuertes, pero seguía sin haber palabras. Elspeth escuchó. Parecía que Grover hablaba con alguien por teléfono. Tal vez era su hermano, que llamaba desde Chicago una vez al mes, y las conversaciones solían ser largas. El hermano de Grover trabajaba para una compañía de seguros y le gustaba contar largas historias sobre sus clientes. Elspeth sacó huevos y queso de la nevera y puso una sartén en la cocina. A través de la ventana de la cocina podía ver el patio trasero, pequeño pero acogedor, con un manzano en el centro y un macizo de flores junto a la valla. Las hojas del manzano estaban amarilleando y pronto habría que recogerlas. A Grover no le gustaba ocuparse de las hojas, pero lo hacía sin rechistar. En general, hacía bien sus tareas, aunque no era muy entusiasta. El sonido de las voces se hizo más claro. Elspeth frunció el ceño. Ahora le parecía que había dos voces. ¿Sería que Grover había subido el volumen de la televisión? ¿O realmente estaba hablando por teléfono y el eco daba la impresión de una segunda voz? Apagó la cocina y escuchó con más atención. No, definitivamente eran dos voces, masculina y femenina. Grover estaba hablando con alguien. Elspeth sonrió. Probablemente se trataba de un colega que había venido a hablar de asuntos de trabajo. Había varias mujeres trabajando en el almacén y a veces acudían a casa de Grover cuando algo era urgente. Sin embargo, era extraño que no la hubiera avisado. Por lo general, Grover avisaba si esperaba visitas. Y el coche que había fuera no parecía de la empresa. Demasiado nuevo y brillante para un trabajador de almacén. Elspeth se secó las manos con un paño de cocina y se dirigió a las escaleras. Subiría, saludaría a su invitado y tal vez le ofrecería café o té. A Grover no le gustaba mucho que ella se inmiscuyera en sus asuntos laborales, pero la cortesía básica nunca estaba de más. Los peldaños de madera crujieron bajo sus pies. Las escaleras siempre habían crujido desde que se mudaron. Elspeth subió despacio, procurando no hacer ruido. No quería interrumpir una conversación importante, si es que realmente estaba relacionada con el trabajo. En mitad de la escalera se detuvo. Las voces se hicieron más claras y ahora podía distinguir palabras sueltas. La mujer se reía, ligera y despreocupadamente. Grover también reía y había una entonación en su voz que Elspeth no había oído en mucho tiempo. Cálida, relajada, casi suave. Subió unos escalones más. Las voces procedían de su dormitorio. La puerta estaba entreabierta y la luz de la lámpara del escritorio la iluminaba. Elspeth aminoró el paso. Algo en el ambiente le pareció extraño, demasiado íntimo para una reunión de trabajo. «¡Qué graciosa eres!», oyó que decía una voz de mujer. Joven, con un ligero tono ronco. «Hacía mucho tiempo que no me reía así». «Y yo hacía tiempo que no me sentía tan joven», replicó Grover, y Elspeth se quedó inmóvil. Su voz tenía el mismo tono que ella recordaba del principio de su relación. Suave, juguetón, lleno de adoración. Hacía años que no le hablaba así. Elspeth se apretó contra la pared, con el corazón latiéndole más deprisa. ¿Quizá lo había entendido mal? ¿Podría tratarse realmente de un colega y solo estaban hablando de algo en un ambiente amistoso? Grover tenía el don de ser encantador cuando quería. Tal vez solo intentaba causar una buena impresión a su nueva compañera de trabajo. «Me gusta tu casa», continuó la mujer. «Acogedora. No es para nada lo que imaginaba». «¿Qué te imaginabas?», preguntó Grover con una sonrisa en la voz. «No lo sé. Algo más formal». «Frío». Elspeth subió lentamente otro escalón. Sentía las piernas mareadas y la boca seca. Estaba claro que no era la primera vez que aquella mujer había estado en su casa, si es que tenía alguna idea de cómo debía ser. «A Elspeth le gusta lo acogedor», dijo Grover, y el sonido de su propio nombre la dejó sin aliento. «Es muy hogareña en general». La mujer se echó a reír. «¿Lo doméstico es bueno o malo?» «Varía», respondió Grover tras una pausa. «A veces es bueno, a veces aburrido». Elspeth cerró los ojos y se apoyó en la pared. Le temblaban las manos y las cerró en un puño para calmar el temblor. Grover estaba hablando de ella con una mujer extraña. Hablaba como si ella fuera un problema del que hubiera que hablar con desconocidos. «No eres aburrida», dijo la mujer. «Para nada lo que parecías al principio».
¿Al principio de qué? La voz de Grover se hizo más baja, casi un susurro. Elspeth se dio cuenta de que tenía que irse. Debía bajar las escaleras, salir de la casa, subir al coche y marcharse. Debía dejarles terminar su conversación y luego volver y fingir que no había oído nada. Pero sus piernas no le hicieron caso y continuó de pie en las escaleras, escuchando las voces del dormitorio. Elspeth se quedó de pie en la escalera, con la espalda apoyada en la pared, y sintió que se le helaba la piel. Se hizo el silencio en el dormitorio, luego se oyó el crujido de la ropa de cama y risas ahogadas. Una voz de mujer se acercó a la puerta, como si su dueña se hubiera levantado de la cama. «Tengo que irme pronto», dijo la mujer. «Recoger a Tyler del colegio a las 4:30». «¿Tyler es tu hijo?», preguntó Grover. «Sí, tiene 7 años. Un buen chico, pero a veces demasiado activo. El divorcio no ha sido bueno para él». Elspeth tragó saliva. Esta mujer tenía un hijo, un niño pequeño al que recoger del colegio. Las cosas se estaban volviendo aún más reales y dolorosas. «Se acostumbrará al cambio», dijo Grover. «Los niños se adaptan más rápido que los adultos». «¿Qué tipo de cambio?» «Bueno, cuando vivamos juntos. Le gustará esta casa. Patio grande, buena escuela en el barrio». Elspeth sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Grover había planeado su vida juntos. Hablaba de su casa como si ya hubiera decidido divorciarse de ella, como si ella, Elspeth, fuera solo un obstáculo a eliminar. «¿Estás segura de que va a funcionar?», la mujer sonaba insegura. «¿Y si no está de acuerdo con el divorcio?». Grover rió, una risa corta, casi despectiva. «Jocelyn, no conoces a Elspeth. Nunca se dará cuenta de que la dejo hasta que yo mismo se lo diga. Vive en su propio mundo, en el que somos una pareja feliz que planea un futuro juntos. Pero tú no eres infeliz, ¿verdad?». Jocelyn se sentó en la cama a juzgar por el ruido de los muelles. «Es decir, ¿no os peleáis? ¿No os escandalizáis?». «Es eso. Es demasiado pegajosa, demasiado sumisa. Nunca se opone, nunca discute, nunca muestra su temperamento. Al principio era conveniente, pero ahora es simplemente fastidiosa». Elspeth cerró los ojos. Pegajosa, sumisa. Así que todo lo que ella consideraba cariño y amor, Grover lo veía como intrusismo y debilidad. «¿Qué le vas a decir?», preguntó Jocelyn. «La verdad. Que nos hemos distanciado, que ya no compartimos los mismos intereses, lo normal en un divorcio». «¿Y la casa?». «La casa es más complicada. Está a su nombre, heredada de su abuela. Pero he invertido mucho dinero en ella a lo largo de los años. Reparaciones, tejado nuevo, sistema de calefacción. Creo que el tribunal dividirá la propiedad por la mitad». Elspeth recordó cómo Grover había insistido en una costosa reforma del cuarto de baño hacía 3 años. Entonces pensó que solo quería mejorar la casa. Ahora lo entendía. Estaba invirtiendo en un futuro divorcio. ¿Y si ella se oponía? Jocelyn estaba claramente nerviosa. ¿Y si quiere quedarse en la casa? Entonces la vendemos y nos repartimos el dinero. Elspeth no podrá mantener una casa así, con un sueldo de cajera. Tendría que estar de acuerdo. La mujer se rió, pero sonó insegura. «Hablas de ella como si fuera una niña. En muchos sentidos es una niña». Grover se levantó de la cama y sus pasos se dirigieron a la ventana. Ingenua, crédula. Todavía cree en cuentos de hadas de amor eterno y familias felices. «Ayer compré semillas de tulipán para plantar en primavera. ¿Te lo puedes creer? Planeamos juntos nuestro jardín para el año que viene». Jocelyn soltó una carcajada, esta vez sincera y sonora. «Tulipanes, es tan hogareño. ¿Qué hace además de trabajar y cuidar el jardín?». «Cocinar, limpiar, ver telenovelas por la noche. Lee novelas femeninas y revistas del hogar. Sueña con renovar la cocina. Llevamos 6 meses discutiendo los colores de la pintura». «¿De qué color?». «Amarillo». Ella quiere amarillo, yo digo blanco. Al final nos decidimos por el crema. «Compromiso», dijo Grover la última palabra con ironía. «¿Y vas a pintar tu cocina de color crema sabiendo que vas a pedir el divorcio dentro de un mes? ¿Por qué no? Deja que las últimas semanas pasen tranquilamente. ¿Por qué estropear la relación antes de que termine?».
Elspeth apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Así que ya se había decidido. Ya sabía cuándo se iba a presentar. Y aún así, iba a fingir ser un marido atento, hablando de la pintura de la cocina y de planes para el fin de semana. «Eres un cínico», dijo Jocelyn, pero había admiración en su voz, no juicio. «Soy práctica. Elspeth no es una mala mujer, pero no somos el uno para el otro. Me di cuenta hace unos 3 años, pero lo fui posponiendo. Ahora que has venido, está claro». «¿Qué está claro?» «Que puedo sentirme vivo. Contigo vuelvo a ser joven, interesante. Y con ella solo existo». Se oyó el sonido de un beso y luego el crujido de la ropa otra vez. «Realmente me tengo que ir», dijo Jocelyn. «No quiero que Tyler espere». «Claro que sí. Te veré mañana». «¿En el sitio de siempre? ¿La cafetería de la calle principal?» «Sí». «A la 1, como siempre». Elspeth se dio cuenta de que era hora de que se dispersaran y que debía bajar de inmediato. Pero sus piernas no la obedecían y seguía de pie escuchando el ruido de los vestidos y las despedidas. «¿Grover realmente sospecha algo?», preguntó Jocelyn. «Absolutamente nada. Ayer me trajo mis galletas favoritas del trabajo, esta mañana me ha preguntado a qué hora llegaría a casa. Cree que nos va bien. ¿No te sientes como un chivato?» «No», respondió Grover sin vacilar. «No le prometí amor eterno. La gente cambia, las relaciones se acaban. Así es la vida». «¿Y si estuvieras en su lugar?» «Aceptaría la realidad y seguiría adelante». Pero Elspeth no es así. Se aferrará al pasado, llorará, me rogará que le dé otra oportunidad a nuestro matrimonio. Así que es mejor actuar con rapidez y decisión. Jocelyn no contestó, pero Elspeth oyó el sonido de una cremallera y supo que la mujer se estaba vistiendo. «Te veré mañana», dijo Jocelyn. «Te veré. Y Joss, no te preocupes, todo va a salir bien. En un par de meses viviremos aquí los 3. Tú, yo y Tyler. Espero que tengas razón». Se oyeron pasos hacia la puerta del dormitorio y Elspeth se dio cuenta, presa del pánico, de que Jocelyn estaba a punto de salir y verla en las escaleras. Bajó en silencio unos peldaños y se apretó contra la pared, bajo la vuelta de la escalera, donde no podía ser vista desde arriba. La puerta del dormitorio se abrió y unos pasos se dirigieron a las escaleras. Elspeth contuvo la respiración mientras escuchaba al desconocido bajar las escaleras y caminar por el pasillo hasta la puerta principal. La puerta se abrió y se cerró. A través de la ventana del pasillo, Elspeth vio alejarse de la casa un sedán rojo. Aún se oían ruidos en el piso de arriba. Grover se estaba duchando. Una rutina después del trabajo, nada fuera de lo común. La vida continuaba como si la última media hora hubiera sido una pesadilla. Pero Elspeth sabía que no era un sueño. Estaba en su casa, en la que ya no se sentía a gusto, y se dio cuenta de que toda su vida era una ilusión que ella misma había creado y mantenido, mientras Grover planeaba su destrucción. Elspeth bajó las escaleras tambaleándose, cogió el bolso y las llaves de la mesa de la cocina y salió de casa. Dejó tirado el paquete de galletas, que ahora parecía una burla de su propia ingenuidad. La lluvia arreció de nuevo, grandes gotas tamborileaban sobre el techo del Honda cuando se puso al volante. Le temblaban las manos y no consiguió meter la llave en el contacto varias veces. Finalmente, el coche arrancó y Elspeth salió del garaje sin saber a dónde iba. Se limitó a conducir por calles que le eran familiares, tratando de poner en orden sus pensamientos. En un semáforo, se detuvo y se miró en el espejo retrovisor. Una cara normal, un pelo normal, una vida normal, que acababa de desmoronarse. 34 años, 13 años de matrimonio, y había resultado ser una completa tonta que no veía ni entendía nada. Luz verde. Elspeth siguió conduciendo, girando automáticamente hacia donde había menos coches. Casas, tiendas, gasolineras, todo el mundo familiar de Buffalo Grove, que de pronto le pareció ajeno y hostil. La gente caminaba por las aceras bajo los paraguas, sentada en los cafés, viviendo su vida ordinaria, y su mundo acababa de ponerse patas arriba. Elspeth se detuvo en el aparcamiento del centro comercial Oakwood, un lugar grande e impersonal donde uno podía perderse entre cientos de coches. Apagó el motor y se recostó en el asiento. Las gotas de lluvia caían por las ventanillas, borrando el contorno del mundo exterior.
Grover planeaba divorciarse. Salía con otra mujer, Jocelyn, que tenía un hijo de 7 años. Discutían cómo dividir la propiedad, cómo echar a Elspeth de su propia casa. Y ella le compraba galletas y soñaba con tulipanes de primavera. Elspeth cerró los ojos e intentó recordar cuándo había empezado todo. ¿Había señales que ella no había notado? En efecto, Grover se había vuelto más distante en los últimos meses, le hablaba menos, se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Pero ella lo achacaba al cansancio, a problemas con el nuevo sistema informático del almacén. Nunca se le ocurrió que podría estar viendo a otra persona. Nunca se dará cuenta de que la dejó. Sus palabras daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. Así que él pensaba que ella era tan estúpida que ni siquiera había tratado de ocultar su aventura. Llevando a su amante a su casa, a su dormitorio, hablando de su futuro en su cama. Elspeth sacó su teléfono y miró la lista de contactos. ¿A quién llamar? ¿Con quién hablar? No tenía muchos amigos íntimos. El trabajo, la casa y Grover ocupaban casi todo su tiempo. Pero estaba Alanis Wainfleet, a quien conocía desde el instituto. No se veían a menudo, pero Alanis siempre había dicho que podía ponerse en contacto con ella en cualquier momento. Elspeth encontró el número y pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó varias veces antes de que Alanis contestara. ¿Els? ¿Qué ocurre? La voz de su amiga era nerviosa. Rara vez se llamaban entre semana. Alanis, yo... Elspeth vaciló sin saber por dónde empezar. ¿Puedo hablar contigo? Claro que sí. ¿Estás en casa? No, estoy sentada en mi coche, en el aparcamiento del centro comercial. ¿En el aparcamiento? Alanis estaba claramente sorprendida. Els, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? Elspeth se tocó las mejillas y las encontró húmedas. Ni siquiera se había dado cuenta cuando empezó a llorar. No sé qué hacer, susurró al teléfono. ¿Dónde estás exactamente? Iré a verte. No hace falta que vengas, es que... No puedo ir a casa ahora. ¿Por qué no? Als, me estás asustando. ¿Qué le pasó a Grover? Ante la mención del nombre de su marido, Elspeth volvió a sollozar. Él está con otra persona, una mujer con un niño. Planean vivir en nuestra casa. Mierda, exhaló Alanis. ¿Estás segura? Los oí hablar. Estaban en nuestro dormitorio, discutiendo el divorcio y cómo dividir la propiedad. Dijo que yo era demasiado ingenua para sospechar nada. Hijo de puta, dijo Alanis con rabia en la voz. Mira, ahora no puedes estar sola. Ven a mi casa. No puedo. Grover pensará que algo va mal si no estoy en casa para cenar. ¿Y qué? Déjale. Alanis, no estoy listo para una confrontación. Necesito tiempo para pensar las cosas. Mi amigo ha estado callado. De acuerdo, pero prométeme que si las cosas se ponen muy mal, me llamarás enseguida. Y mañana nos reuniremos para hablar de todo. Gracias. Elspeth se secó los ojos con la manga. No me pasará nada. Hasta mañana. Y Els. No se merece tus lágrimas. Elspeth apagó el teléfono y permaneció sentada en silencio unos minutos más. La gente con bolsas de las tiendas, familias con niños, parejas bajo paraguas, bullían de un lado para otro. La vida normal seguía su curso, y nadie sabía que en uno de los coches del aparcamiento iba sentada una mujer cuya vida acababa de desmoronarse. El reloj del salpicadero marcaba las 7:30. Grover ya debía de haberse dado cuenta de su ausencia. Probablemente se sorprendió de que la cena no estuviera lista. O tal vez no se había dado cuenta. Estaba de buen humor después de su encuentro con Jocelyn y podría haberse limitado a pedir una pizza. Elspeth arrancó el coche y condujo hasta su casa. De camino paró en un restaurante chino y compró comida para llevar. La favorita de Grover, pollo en salsa agridulce. Dejó que pensara que lo estaba tratando bien, que siguiera pensando que era una esposa ingenua y previsible. En casa, la luz del salón estaba encendida. Elspeth aparcó en el mismo sitio donde lo había hecho aquella mañana. Parecía una eternidad desde que se había alegrado por el temprano final de la jornada laboral. Cogió una bolsa de comida y entró en casa. «Els, ¿eres tú?», Zrenia gritó Grover desde el salón. «Sí», respondió ella, intentando que su voz sonara normal.
He traído la cena. Grover apareció en la puerta, recién salido de la ducha, con ropa casera y una expresión de satisfacción en el rostro. ¿Comida china? Estupendo, estaba pensando qué pedir. ¿Dónde te habías metido? Llegué a casa y te habías ido. Pasé por casa de Alanis de camino a casa. Ha pasado un tiempo. La mentira le resultó sorprendentemente fácil. Elspeth fue a la cocina y empezó a colocar la comida en los platos. Grover la siguió, hablando de su día, de los problemas en el almacén, del nuevo envío que había llegado con retraso. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó sentándose a la mesa. Lo de siempre. Se ha estropeado la caja registradora y me han dejado ir antes. ¿Qué suerte tienes? Elspeth asintió y empezó a comer, aunque tenía un nudo en la garganta y cada bocado le costaba trabajo. Grover comía con gusto, comentando de vez en cuando las noticias de la televisión. Una cena familiar normal, de las que habían tenido miles de veces. Pero ahora todo estaba envenenado por saber lo que él pensaba de ella, cómo planeaba su futuro sin contar con ella. Después de cenar, Grover sugirió que vieran una película, pero Elspeth adujo cansancio y subió al dormitorio. Hizo la cama, se puso el camisón e hizo todas las rutinas habituales. Cuando Grover por fin llegó a la cama, ella fingió que ya se estaba quedando dormida. Se tumbó a su lado y la cama se hundió bajo su peso. Por lo general, Elspeth se dormía rápidamente, arrullada por su presencia. Pero ahora yacía con los ojos cerrados, sintiendo su respiración a su lado, y pensaba en el hecho de que hacía solo unas horas había habido otra mujer tumbada en este lugar. Jocelyn, que se había reído de su ingenuidad y había hecho planes para una vida en su casa. Grover se durmió rápidamente. Siempre dormía bien después de un día ajetreado. Elspeth yacía en la oscuridad, escuchando su respiración constante, y todo lo que había sucedido parecía irreal. Quizá lo había soñado todo. Quizá mañana por la mañana todo volvería a la normalidad. Pero el paquete de galletas seguía sobre la mesa de la cocina, mudo testigo de que la pesadilla era real. El viernes pasó como un borrón. Elspeth trabajaba con el piloto automático, fichando artículos, sonriendo a los clientes, respondiendo a las preguntas de los compañeros. Debbie le preguntó varias veces si todo iba bien, pero Elspeth respondió que solo estaba cansada. Al final del día, la tensión le partía la cabeza. En casa, Grover la recibió con flores. Un ramo de crisantemos baratos del supermercado. Normalmente solo le compraba flores para su cumpleaños o su aniversario, así que el gesto le pareció extraño. «¿Qué es esto?», preguntó ella, aceptando el ramo. «Es para nada. Pensé que te gustaría». Elspeth asintió y fue a buscar un jarrón, preguntándose si había comprado las flores por culpabilidad o si formaba parte de algún plan. Tal vez Jocelyn le había aconsejado que tuviera más cuidado para que el divorcio fuera más fácil. El fin de semana se alargó penosamente. Fueron al centro de jardinería a por bulbos de tulipán, como habían planeado, y Elspeth seleccionó mecánicamente las variedades, sabiendo que no sería ella quien los plantaría en primavera. Grover estaba inusualmente locuaz, hablando de los planes para el próximo año, de lo bien que quedaría el parterre. Cada palabra que decía le dolía en el pecho. El domingo pintaron la cocina. Grover trajo una escalera del garaje y se puso a trabajar con un entusiasmo que Elspeth no había visto en mucho tiempo. La pintura cremosa se aplicó en suaves pinceladas, transformando la habitación. «Está muy bien hecho», dijo apreciando el resultado. «Tenías razón sobre el color». Elspeth lavaba en silencio sus pinceles en el fregadero. Me pregunto si le contará a Jocelyn la vez que pintaron juntas la cocina. ¿Se reirían de ello cuando ella se mudara a la casa? El lunes por la mañana, Grover se fue a trabajar muy animado, silbando alguna melodía. Elspeth le dirigió una mirada y pensó en él yendo a encontrarse con Jocelyn en el café de Main Street. A la una, como de costumbre. Tal vez estuvieran discutiendo cuándo abordaría por fin con ella el tema del divorcio. Elspeth estaba distraída en el trabajo. 2 veces contó mal el cambio. Una vez se equivocó de artículo. Carl vino a verla después de comer. «Els, ¿por qué no te vas a casa? No tienes buen aspecto». «Estoy bien», mintió. «No tienes buen aspecto. Tómate el día libre, descansa. Podemos arreglárnoslas sin ti». Elspeth no discutió.
Recogió sus cosas y se marchó sin explicar el motivo a sus compañeros. La casa estaba silenciosa y vacía. Caminó sin rumbo por las habitaciones, mirando muebles, fotografías, cosas, todo lo que formaba parte de su vida juntos. La foto de boda sobre la cómoda del dormitorio, en la que ambos sonreían al objetivo. Los libros de Grover en la estantería, su taza en el armario de la cocina, su vieja chaqueta en el pasillo. 13 años, la mitad de su vida adulta. Y todo ese tiempo había estado construyendo algo que a él no le había importado durante mucho tiempo. Elspeth se tumbó en el sofá del salón y cerró los ojos. Quería dormir, olvidar, despertar en otra realidad. Pero el sueño no llegaba, y sus pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza como una ardilla en una rueda. Grover llegó a casa a la hora habitual, sobre las 6 de la tarde. Al verla en el sofá, frunció el ceño. ¿Te encuentras mal? Un pequeño dolor de cabeza. Se acercó y Elspeth olió café y algo más. El dulce aroma del perfume de otra persona. Era el mismo que había olido el jueves al entrar en casa. Quizá debería ir al médico. Grover se sentó en el borde del sofá. ¿Has estado raro estos últimos días? ¿Extraño? Ya sabes, callado. Distraído. Incluso en el trabajo se han dado cuenta de que Carl te ha dejado salir antes. Elspeth lo miró. ¿De verdad se preocupaba por ella? ¿O solo quería asegurarse de que ella no supiera lo que tramaba? Estoy cansada, dijo. ¿De qué? El trabajo no es tan duro. Había una ligera irritación en su voz, y Elspeth recordó lo que había dicho Jocelyn. No eres aburrida. En absoluto lo que parecías al principio. Así que con su ama era diferente. Interesante, animado. Pero en casa se permitía ser indiferente y brusco. No lo sé, respondió ella. Quizás sea el cambio de tiempo. Grover asintió, perdiendo claramente el interés por el tema. Se levantó del sofá y se dirigió a la cocina. ¿Qué hay para cenar? Gritó desde allí. No he cocinado nada. Podríamos pedir pizza. ¿Otra vez? La pedimos el viernes. Elspeth no contestó. Que cocine él si no le gusta la pizza. Pero Grover no insistió. Buscó el número de la pizzería y pidió. Durante la cena habló de su trabajo, se quejó del nuevo cargador, que siempre se confundía en los documentos. Elspeth escuchaba a medias, pensando que probablemente le estaba contando las mismas historias a Jocelyn. Me pregunto si ella también fingía escuchar con interés. Els, ¿me oyes? Grover interrumpió su relato. Claro que puedo. Entonces, ¿qué acabo de decir? Elspeth estaba confusa, no recordaba ni una palabra de su monólogo. Algo sobre un cargador. Le pregunté cómo estaba Alanis. Fue a verla el jueves. Ella está bien, como siempre. Grover le echó un buen vistazo. Tal vez deberíamos irnos el fin de semana. ¿Cambiar de aires? ¿A dónde? No lo sé. A la ciudad, al teatro. O al lago, si mejora el tiempo. Elspeth negó con la cabeza. No me apetece ir a ningún sitio. Grover apartó un trozo de pizza. Creo que tenemos que hablar. El corazón le dio un vuelco, así que había llegado el momento. Había decidido que era hora de iniciar los trámites de divorcio. ¿Sobre qué? Preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. Sobre nosotros. Sobre nuestra relación. Creo que nos hemos distanciado. ¿Te sientes así? Sí, vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Estamos solos. Elspeth le miró en silencio. Quería reír ante lo absurdo de la situación. Iba a sermonearla sobre el distanciamiento, tener una amante y planear el divorcio. ¿Qué sugieres?, preguntó ella. Grover dudó en responder. Creo que, quizá deberíamos admitir sinceramente que nos hemos distanciado, que ya no tenemos intereses comunes. ¿Intereses comunes?, repitió Elspeth. Sí, somos personas diferentes, Els. Tú eres doméstica, tranquila. Y yo. Siento que me ahogo en esta rutina. Ya veo. No me malinterpretes. Eres una buena mujer, y hemos estado juntos durante años. Pero a veces la gente cambia, y lo que antes era importante ya no lo es. Elspeth escuchó las palabras familiares, las mismas frases que él había utilizado en su conversación con Jocelyn. El lenguaje habitual del divorcio, como él mismo decía. ¿Quieres el divorcio?,
dijo. Grover pareció un poco sorprendido por su franqueza. Creo que sería justo para los dos. Para los dos, volvió a decir Elspeth. ¿Sería justo también para Jocelyn? Grover palideció. ¿Qué? Jocelyn Templeton. 28 años, divorciada, hijo Tyler. Trabaja de limpiadora. Queda contigo en un café de Main Street todos los días a la 1. Grover abrió y cerró la boca como un pez varado. Als. Escuché vuestra conversación del jueves. Toda la conversación. Elspeth se levantó de la mesa. Sobre lo ingenua y pegajosa que soy. Sobre cómo vais a vivir los tres en esta casa. Sobre los tulipanes que tanto hacían reír a Jocelyn. Álzalas, por favor. No lo hagas. Estoy cansada de esta farsa. Si quieres el divorcio, divórciate. Pero nada de sermones sobre cómo nos distanciamos. Elspeth se dirigió a la cocina, pero Grover la llamó. Espera. Siento que te hayas enterado así. Ella se dio la vuelta. Sientes que me haya enterado. No por lo que hiciste. Es lo que descubrí. No quería hacerte daño. Por supuesto que no. Querías que siguiera siendo un tonto ingenuo hasta el final. Para que pudieras hacer el papel del marido noble que pasa por un mal divorcio. Grover no contestó. Se sentó a la mesa, mirando fijamente su plato de pizza a medio comer. Elspeth lo miró. A ese desconocido al que una vez había amado, con el que había planeado un futuro, y se dio cuenta de que no sentía nada más. Ni dolor, ni rabia, ni decepción. Solo un vacío donde antes estaba mi corazón. Mañana veré a un abogado, dijo con calma. Creo que en unos 2 meses todo estará formalizado. Salió de la cocina, subió las chirriantes escaleras hasta el dormitorio y se sentó en la cama. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer, con las luces de las casas de los vecinos encendidas. En algún lugar, las familias cenaban, hablaban del día transcurrido, hacían planes para mañana. La vida ordinaria continuaba y la suya acababa de terminar. Elspeth abrió el armario y sacó la maleta. Mañana por la mañana iría a ver a Alanis y luego al abogado. Empezaría una nueva vida, una que construiría sola, sin ilusiones y sin esperanzas de que alguien la hiciera feliz. Se oyeron pasos en el piso de abajo. Grover se levantó por fin de la mesa, pero no subió al dormitorio. Elspeth oyó el portazo y el coche arrancar. Debía de haber ido a decirle a Jocelyn que el plan había fracasado, que su mujer no era tan ingenua como habían pensado. Elspeth metió unas cuantas cosas en la maleta para mañana y se tumbó en la cama sin desvestirse. Por última vez en esta casa, por última vez en esta vida. Mañana sería diferente. Por la mañana Elspeth se despertó a las 6 como de costumbre, pero en lugar del habitual sonido del despertador, la despertó el silencio. Grover no había vuelto a casa. Su mitad de la cama estaba vacía y fría, como si nadie la hubiera ocupado en muchos días. Elspeth se levantó, se duchó y se vistió con un traje azul oscuro, el mismo que había comprado para una entrevista de trabajo en Fresh Mart hace 6 años. Tenía cita con un abogado a las 9 de la mañana. Alanis había insistido en que Elspeth llevara a Robert Kennedy, el experimentado abogado de familia que había ayudado a su amiga con su divorcio hacía 3 años. Kennedy la recibió en su despacho de la 3ª planta de un viejo edificio de ladrillo del centro de la ciudad. El despacho estaba sombríamente amueblado, las paredes colgadas de diplomas y fotografías de políticos locales. Señora Crawford, el abogado era un hombre de unos 50 años con las sienes encanecidas y unos atentos ojos grises. Alanis me ha contado la situación general. Deme los detalles. Elspeth describió brevemente las circunstancias. 13 años de matrimonio, sin hijos, la casa a su nombre, la infidelidad de su marido. Kennedy tomó notas en su cuaderno, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Tiene pruebas de la infidelidad de su cónyuge?, preguntaba. Les oí hablar en nuestra casa. Ya veo. Eso ayudará, pero sería mejor tener algo más sólido. Fotografías, correspondencia, declaraciones de testigos. Se reúnen todos los días a la 1 en el café de Main Street. Kennedy asintió. Bien. Podemos contratar a un investigador privado si es necesario. Ahora, sobre la propiedad. ¿Heredaste la casa antes de casarte? Sí, de mi abuela.
Pero Grover puso el dinero para arreglarla. ¿Cuánto aproximadamente? Elspeth contó mentalmente. Tejado nuevo, sistema de calefacción, cuarto de baño, pintura reciente de la cocina. 25.000, quizá. ¿Y el valor de mercado de la casa? Unos 180.000. Entonces su reclamación no es tan grande. Podemos hacer valer su reclamo a la casa. ¿Hay cuentas bancarias conjuntas? Sí, una cuenta corriente y una cuenta de ahorros. ¿Cuánto dinero hay ahí? Hay alrededor de 3.000 en la cuenta corriente y 15.000 en la cuenta de ahorros. Está bien. Te recomiendo que abras una cuenta personal lo antes posible y transfieras allí la mitad de tus ahorros. Es legal y mantendrá tu dinero a salvo. Hablaron durante otra hora, discutiendo los detalles del procedimiento, los plazos, los costes. Kennedy advirtió que el divorcio podría alargarse durante meses, sobre todo si Grover se resistía. Elspeth firmó el contrato de representación y extendió un cheque por el anticipo. Al salir del despacho del abogado, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días, tenía un plan de acción claro. Fue al banco, abrió una cuenta personal y transfirió la mitad de sus ahorros, como le había aconsejado Kennedy. Luego fue al trabajo, donde le explicó a Carl que tenía problemas familiares y que quizá necesitara tiempo para reunirse con un abogado. Claro, Els, dijo el director. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírsela. Carl era un buen jefe, exigente pero justo. Nunca se metía en la vida personal de sus empleados, pero siempre estaba dispuesto a ayudar en situaciones difíciles. En casa, Elspeth encontró una nota de Grover olvidada en la mesa de la cocina. Me quedo con un amigo. Luego hablamos. Sin disculpas ni explicaciones, solo una afirmación de hecho. Elspeth arrugó la nota y la tiró a la papelera. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de incredulidad. Grover no aparecía por casa, pero aún no había recibido los papeles del divorcio. Elspeth vivía sola en una casa que parecía demasiado grande y vacía. Iba a trabajar, preparaba la cena para una persona, veía la televisión sola. Por las tardes, Alanis la llamaba para preguntarle por sus progresos y ofrecerse a ir a su casa a hacerle compañía. No hace falta, respondía Elspeth. Tengo que acostumbrarme a estar sola. El jueves, exactamente una semana después de aquel fatídico día en que había oído hablar a Grover con Jocelyn, llegó a su casa un mensajero con documentos. Grover iba a presentar una contrademanda de divorcio a través de su propio abogado. Elspeth repasó la jerga jurídica y descubrió lo que esperaba. Grover exigía la mitad del valor de la casa como compensación por su inversión. Inmediatamente llamó a Kennedy. Esperado, dijo el abogado. Pero su posición es débil. El tribunal rara vez concede una compensación tan grande por mejoras en la propiedad obtenidas antes del matrimonio. Insistiremos en el divorcio por adulterio, eso nos dará ventaja. ¿Cuánto tiempo llevará? 3 o 4 meses, si no hay complicaciones. El viernes por la mañana, cuando Elspeth iba a trabajar, un camión se detuvo frente a la casa. Grover había venido a recoger sus cosas. Había traído consigo a 2 compañeros, tipos corpulentos vestidos con ropa de trabajo, que cargaban en silencio cajas y muebles. El propio Grover evitó mirar a Elspeth a los ojos, ocupado en hacer una lista de sus posesiones. La televisión del dormitorio es mía, dijo sin levantar la cabeza. Y el equipo de música del salón. Llévate lo que quieras, replicó Elspeth. Ella no discutía las cosas. Que se llevara lo que creyera que era suyo. Lo principal era que saliera de su vida para siempre. Grover se llevó la mitad de los muebles, toda su ropa, libros, discos compactos, aparatos electrónicos. La casa estaba notablemente vacía, pero Elspeth no sintió tristeza, sino liberación. Aquellas cosas eran recuerdos de una vida juntos que había resultado ser una ilusión. Grover se detuvo en la puerta cuando el camión ya estaba cargado. Siento mucho cómo han salido las cosas. Lo sé, respondió ella. ¿Sientes que me haya enterado? Quiso añadir algo más, pero cambió de idea. Asintió y salió. Elspeth observó desde la ventana cómo el camión se alejaba llevándose los últimos vestigios de su matrimonio. Por la noche paseó por la casa medio vacía, evaluando los cambios. En el salón quedaban el sofá, la silla y la mesa de centro.
En el dormitorio, la cama y la cómoda. En la cocina no había cambiado nada. A Grover nunca le habían interesado los utensilios de cocina. Elspeth se sentó en el sofá y encendió la televisión. Pasaban una película antigua que había visto muchas veces. Actores conocidos decían palabras conocidas y era tranquilizadoramente predecible. No como la vida real, que podía dar un vuelco de la noche a la mañana. A la semana siguiente hubo un caso de fuerza mayor en Freshmart. La recepcionista, Linda Tucker, enfermó de gripe. Cal se apresuró por la tienda, tratando de gestionar sus tareas además de las suyas propias, pero pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Els se acercó a su caja el martes por la mañana. ¿Tienes experiencia informática? Básico. ¿Qué ocurre? Linda está enferma. Quizá una semana, quizá más. Necesito a alguien que ocupe su lugar. El sueldo es mejor y la experiencia administrativa no vendría mal. Elspeth lo pensó. Ser administrador significaba más responsabilidad, tratar con proveedores, gestión de documentos, resolución de conflictos. Pero también significaba más dinero, lo cual era muy útil ahora. El divorcio no era barato. Lo intentaré, dijo. Bien, hoy trabajarás en la caja registradora y mañana por la mañana te enseñaré lo que hay que hacer. El despacho del director estaba en la primera planta de la tienda, una pequeña habitación con 2 mesas, ordenadores, una impresora y una caja fuerte. La ventana daba a la planta de ventas y se podía ver a las cajeras y el flujo de clientes. Cal pasó el día siguiente con Elspeth, explicándole los programas informáticos, el papeleo y los procedimientos de pedido. Resultó que el trabajo de recepcionista era mucho más complicado de lo que parecía desde fuera. Había que llevar un registro de las existencias, hacer pedidos a los proveedores, controlar los plazos de entrega, llevar hojas de horarios, atender las quejas de los clientes y coordinar el trabajo de los cajeros. No te preocupes si no te sale bien enseguida, dijo Carl al final del día. A Linda tampoco le salió todo bien a la primera. Pero Elspeth se sorprendió al descubrir que le gustaba su trabajo. Siempre le había gustado el orden y la sistematización. Y aquí era la base de todo. Tenía que pensar mucho, tomar decisiones, comunicarse con distintas personas. Después de años de trabajo monótono en la caja, era como un soplo de aire fresco. Al final de la semana se sentía más segura de sí misma. Los proveedores se acostumbraron a su voz por teléfono, los cajeros acudían a ella para pedirle consejo, los clientes confiaban en ella para resolver sus problemas. Carl estaba encantado. Si quieres, puedes quedarte en este puesto permanentemente, le sugirió el viernes. Linda está pensando en mudarse a otro estado, así que el puesto podría quedar libre. Elspeth se sintió halagada, pero pidió tiempo para pensárselo. Cambiar de trabajo en medio de un divorcio parecía arriesgado, pero por otro lado, un salario más alto le permitiría recuperarse más rápidamente. Por la noche llamó a Alanis y le contó la oferta. «Por supuesto que deberías aceptarla», dijo su amiga. «Es una gran oportunidad. Además, necesitas algo nuevo en tu vida». «¿Y si no puedo hacerlo?» «Lo harás. Eres más fuerte de lo que crees, Els. Mira cómo estás llevando tu divorcio. Hace un mes, nunca imaginaste que estarías viviendo sola y lidiando con las cosas por tu cuenta». Alanis tenía razón. Hace un mes, Elspeth había sido una persona completamente distinta. Dependiente, insegura, viviendo en un mundo de ilusiones. Ahora estaba alquilando un piso, viendo a un abogado, aprendiendo un nuevo trabajo. Quizá el divorcio no fuera el final de su vida, sino el principio de una nueva. 3 meses pasaron más rápido de lo que Elspeth hubiera imaginado. El divorcio estaba casi ultimado. Solo quedaba esperar la decisión final del tribunal, prevista para dentro de 15 días. Kennedy era optimista. Grover había aceptado $15,000 en lugar de los 90, y Elspeth se quedaría con la casa. El detective privado proporcionó fotografías de Grover y Jocelyn entrando y saliendo del motel en las afueras de la ciudad, lo que reforzó enormemente la posición de Elspeth en el tribunal. Su trabajo como recepcionista era cada vez más fácil. En efecto, Linda Tucker se había ido a vivir con su hermana a Oregón y Elspeth ocupó oficialmente su puesto con un aumento de $400 al mes. Alquiló un pequeño piso de un dormitorio a 5 minutos de la tienda.
un lugar acogedor en el primer piso de una casa antigua con vistas al parque de la ciudad. El piso estaba amueblado, lo que le ahorraba tener que comprar muebles. Elspeth solo añadió algunos objetos personales, fotos, libros, macetas, y el lugar empezó a parecerle su hogar. Un lunes por la mañana, a principios de febrero, Elspeth llegó al trabajo y vio que Carl llevaba una hora recorriendo los pasillos con una calculadora y un bloc de notas, contando la mercancía. Su rostro estaba sombrío. «¿Qué le pasa?», preguntó colgando el abrigo en el despacho. «Hay escasez», murmuró Carl. «Una muy grande. Ayer hice un recuento preliminar en el departamento de lácteos y hoy he comprobado el resto. Faltan casi $3.000. Elspeth silbó. Era mucho dinero para una tienda pequeña. ¿Tal vez un error de contabilidad? Eso espero. Pero tendríamos que hacer un inventario completo. Y eso significaba pedir una comisión a la central. Elspeth sabía que la comisión de inventario iba en serio. Si se confirmaba la escasez, podían despedir no solo a las cajeras, sino también a la dirección. Carl llevaba 15 años trabajando en Freshmart, la tienda era obra suya. Perder su empleo por la falta de honradez de los empleados sería un duro golpe para él. «¿Qué voy a hacer?», preguntó Elspeth. «Sacar todos los albaranes del último mes, facturas, recibos, amortizaciones, todo lo relacionado con el movimiento de mercancías. A ver si encontramos algún error en el papeleo». Elspeth se pasó todo el día revisando el papeleo. Cartas de porte de proveedores, documentos internos sobre el movimiento de mercancías, actas de amortización de productos vencidos, todo ordenado por carpetas y fechas. El trabajo de Linda Tucker era impecable. Cada documento en su sitio, cada cifra comprobada y autorizada. Al anochecer le dolían los ojos de tanto leer la letra pequeña y la cabeza le zumbaba con los números. Pero Elspeth no encontró nada sospechoso. Todas las entregas estaban correctamente etiquetadas. Todas las amortizaciones tenían la documentación adecuada. Si la escasez era real, la causa no estaba en el papeleo. Al día siguiente llegó la comisión de inventario. 3 personas con trajes estrictos, tabletas y escáneres de códigos de barras. Los dirigía un hombre de unos 35 años, moreno y de atentos ojos marrones. Se presentó como Oswin Bradshaw, el auditor jefe de la oficina regional. «¿La señora Crawford?». Le estrechó la mano con un fuerte apretón. «Carl dice que usted se encarga del papeleo». «Sí, desde hace 3 meses». «Ya veo. Vamos a necesitar todo el papeleo de los 2 últimos meses y acceso al sistema informático de archivo». Elspeth le enseñó el despacho, le explicó la estructura del flujo documental, le dio las contraseñas de los programas de contabilidad. Oswin escuchó atentamente, hizo preguntas aclaratorias, tomó notas en su cuaderno. A diferencia de muchos de los inspectores que Elspeth había visto antes, no parecía arrogante ni agresivo. Se limitaba a hacer su trabajo de forma profesional y metódica. «Eres nueva en el trabajo», dijo, mirando el papeleo. «Pero parece que dominas bien el sistema». «Lo intento, aunque al principio fue difícil. A todo el mundo le cuesta al principio. Empecé como simple contable en una tienda de comestibles». A Elspeth le sorprendió su franqueza. Normalmente los inspectores mantenían un perfil bajo, resaltando su estatus. El inventario duró 2 días. Oswin y sus ayudantes contaron metódicamente las mercancías en todos los departamentos, cotejaron los saldos con los datos del ordenador, comprobaron la conformidad de los albaranes con la recepción real de los productos. Elspeth les ayudó explicándoles las peculiaridades del flujo documental, encontrando los papeles adecuados, respondiendo a sus preguntas. Al final del segundo día, estaba claro que, efectivamente, había un déficit. Faltaban mercancías por valor de $2.700, en su mayoría productos caros, alcohol de élite, delicatessen, quesos importados. Carl se ponía cada vez más nervioso, consciente de que semejante escasez podía costarle el puesto. «Tenemos que comprobar los informes de caja del último mes», dijo Oswin mientras se sentaba frente al ordenador de su despacho. Quizá la mercancía estaba mal etiquetada o no se había fichado. Elspeth le trajo las impresiones de los resúmenes de caja. Oswin examinó las cifras,
comparándolas con los recibos. De vez en cuando, anotaba algo en su cuaderno o pedía ver un albarán concreto. «Qué raro», murmuró, mirando los documentos del 15 de enero. «Muestra una entrada por valor de $800 en whisky de alta gama. Pero los informes de caja de los días siguientes casi no muestran ventas». Elspeth echó un vistazo por encima de su hombro a la pantalla del ordenador. Efectivamente, el albarán del proveedor indicaba la llegada de 12 botellas de caro whisky escocés, pero solo se habían vendido 2 botellas en 3 semanas. «¿Quizá el producto no tiene demanda?», sugirió. «Lo dudo. Este whisky es popular, sobre todo en enero, después de las vacaciones. Déjeme ver el albarán». Elspeth encontró el documento. Oswin lo estudió detenidamente y luego lo comparó con los datos del ordenador. «Interesante», dijo. «El albarán dice 12 botellas, pero en el ordenador solo se introdujeron 10. ¿Un error tipográfico? Tal vez. O quizá desaparecieron 2 botellas al recibir la mercancía. ¿Quién se hizo cargo del envío?» Elspeth miró la firma del albarán. «Jenny Harris. Lleva 2 años trabajando en la caja. Tenemos que hablar con ella». Jenny fue llamada a la oficina. Una chica de unos 25 años, normalmente alegre y extrovertida, ahora parecía tensa. «Jenny», dijo Oswin en voz baja, «¿recuerdas haber recibido un pedido el 15 de enero? ¿Cuál? Entonces hubo varias entregas. Licores de lujo de la Premium Spirits Company». Jenny pensó un momento. «Sí, me acuerdo. Cajas grandes, pesadas. Tuve que llamar a un cargador. El albarán decía 12 botellas de whisky, pero habían introducido 10 en el ordenador. ¿Cómo ocurrió?» Jenny palideció. «Ya... no lo recuerdo exactamente. Quizá lo introduje mal». Jenny, la voz de Oswin se volvió más severa. «Esto es serio. Si sabes algo, es mejor que lo digas de una vez». La muchacha lloró. «No quería hacerle daño. Es que Mike dijo que 2 botellas se rompieron al descargarlas. Tiramos los fragmentos, pero solo las botellas enteras fueron al ordenador». «¿Mike es el repartidor?» «Sí, Mike Donaldson. Lleva 6 meses con nosotros». Oswin miró a Elspeth. «¿Dónde está el papeleo para dar de baja la mercancía rota?» «Mike dijo que lo haría más tarde, pero supongo que se le olvidó». «Bien, Jenny, puedes irte. Pero no le cuentes a nadie nuestra conversación todavía». Cuando la chica se hubo ido, Oswin se recostó en su silla. «Es un esquema clásico», dijo. «El cargador se lleva la mercancía. El cajero oculta la escasez bajo la apariencia de una pelea. Luego se vende la mercancía a la izquierda y se reparte el dinero. ¿Y ahora qué? Tenemos que hablar con el tal Mike, pero con cuidado. Si se da cuenta de que ha sido comprometido, podría desaparecer con el resto de la mercancía». Elspeth llamó a Mike con el pretexto de descargar la mercancía. El cargador era un tipo corpulento de unos 28 años, con tatuajes en los brazos y mirada descarada. Oswin se presentó como experto en seguridad e inició una conversación sobre la manipulación de mercancías frágiles. «Mike, háblame del procedimiento para despejar peleas», dijo. «¿Qué pelea?» Mike estaba visiblemente tenso. «Bueno, si algo se rompe durante la descarga. ¿Cómo se gestiona eso?» «Normalmente, suelo decírselo al cajero y ellos se encargan». «¿Haces tú el papeleo?» «¿Qué tipo de papeleo?» «Un certificado de amortización de los bienes rotos. Es el procedimiento habitual». Mike se encogió de hombros. «No me formaron para eso. Yo solo llevo la carga». Oswin asintió y dejó marchar al cargador. Cuando Mike se hubo ido, se volvió hacia Elspeth. «Está mintiendo. Y de las malas. Apuesto a que si revisáramos su vestuario o su coche, encontraríamos la mercancía que falta». «¿Qué hacemos?» «Primero tenemos que encontrar todos los artículos que faltan. Si el esquema ha estado funcionando durante meses, podría haber un montón de cosas». Pasaron unas horas más analizando el papeleo. Resultó que había más de una docena de discrepancias sospechosas, siempre en días en los que Mike recibía mercancía y Jenny tramitaba la llegada. El importe total de los faltantes superaba los $3,000. «Mañana por la mañana llamaremos a la policía», decidió Oswin. «Dejemos que lleven a cabo una búsqueda. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que Mike no sospeche nada».
Elspeth quedó impresionada por la profesionalidad de Oswin. Recogía pruebas metódicamente, analizaba datos, construía cadenas lógicas. Al mismo tiempo se mantenía tranquilo y educado, no levantaba la voz, no acusaba a inocentes. ¿Se encuentra a menudo con casos así?, le preguntó cuando se quedaron solos en el despacho. Por desgracia sí, los robos en el comercio son frecuentes, pero normalmente los ladrones no son tan descarados. Mike pensaba que nadie le pillaría. ¿Y Jenny? Probablemente la despidan. Tal vez salga impune si coopera, pero le costaría encontrar trabajo en el oficio. Elspeth sintió pena por la chica. Jenny siempre había parecido honesta y trabajadora. Mike debía de haberla metido en su plan, aprovechándose de su inexperiencia. «Me da pena», dijo Elspeth. «Sí», asintió Oswin, pero tenía otra opción. Podía haber denunciado inmediatamente la rotura de la mercancía y haber hecho el papeleo. Pero prefirió cubrir al camionero. Trabajaron hasta tarde, preparando el papeleo para la policía. La tienda hacía tiempo que había cerrado. Los empleados se habían ido a casa y ellos seguían sentados en la oficina, comprobando cifras y recopilando informes. Carl pasó varias veces por allí, curioso por los resultados. Cuando supo que se había encontrado el faltante y se había identificado a los culpables, se alegró visiblemente. «Els», dijo antes de marcharse, «no podríamos haberlo hecho sin ti. Gracias por tu ayuda». Cuando Carl se hubo ido, Oswin miró a Elspeth con una sonrisa. Tenía razón, ha sido de gran ayuda. Sin conocer el papeleo, la búsqueda habría llevado mucho más tiempo. Solo hago mi trabajo. Y no solo eso. Puedo ver que entiendes el sistema, puedes analizar los datos. ¿Has pensado en hacer carrera en auditoría? Elspeth se rió. Solo llevo 3 meses como administradora. ¿Qué es la auditoría? ¿Por qué no? Los buenos auditores valen su peso en oro, sobre todo los que entienden el oficio. ¿Lo dice en serio? Absolutamente. Tenemos muchas vacantes en nuestra empresa. Es cierto, tendrás que estudiar, obtener un certificado, pero el sueldo es 2 o 3 veces superior al de un administrador de tienda. Elspeth se lo pensó. Hace 6 meses no podía imaginar que se plantearía nuevas oportunidades profesionales. Entonces toda su vida había girado en torno a su casa, Grover, la rutina habitual. Ahora era libre de elegir su camino. «Me lo pensaré», dijo. «Bien. Mientras tanto, terminemos el informe. Y tal vez podamos cenar después. Conozco un buen café cerca». Elspeth lo miró sorprendida. La invitación sonaba natural, sin presiones, pero se dio cuenta de que no era solo la cortesía de un colega. «No sé», empezó. «Solo una cena», dijo Oswin en voz baja. «Hablaremos de trabajo, de tus planes. Nada serio». Elspeth dudó. Después de Grover, había evitado la compañía de hombres, concentrándose en el trabajo y el divorcio. Pero Oswin era un conversador agradable, un profesional interesante, y estaba realmente cansada de estar sola. «Está bien», dijo, «pero no por mucho tiempo. Mañana es día de trabajo. Por supuesto. Dame 10 minutos para terminar el informe». Elspeth lo observó trabajar con los documentos, concentrado, ordenado, sin aspavientos. Algo en sus maneras le recordaba al joven Grover, pero sin el cinismo y la indiferencia que detectaba en su marido. Quizá debería haberse dado otra oportunidad, no para una relación seria, eso aún estaba muy lejos, pero sí una simple compañía humana, la oportunidad de sentirse mujer y no solo exesposa y administradora de una tienda. 6 meses después, la vida de Elspeth había cambiado radicalmente. El divorcio llegó a su fin, Grover recibió su indemnización de 15.000 y desapareció de su vida para siempre. La última vez que lo vio fue en el juzgado, cuando firmaron los papeles finales. Parecía envejecido y cansado, pero cuando intentó hablar con ella después del procedimiento, Elspeth se limitó a pasar de largo. No tenían nada de qué hablar. Mike Donaldson y Jenny Harris fueron despedidos un día después del registro. Encontraron mercancía por valor de $1.500 en casa del camionero, y su cómplice confesó todo, esperando clemencia. Mike fue enviado a juicio. Jenny se libró con libertad condicional e indemnización.
Freshmart contrató nuevos empleados y Carl introdujo procedimientos adicionales para controlar la recepción de mercancías. La relación con Oswin se desarrolló lenta y cautelosamente. Después de aquella primera cena en el café, empezaron a verse con regularidad, primero una vez a la semana, luego más a menudo. Oswin era un caballero paciente y delicado. Se daba cuenta de que Elspeth necesitaba tiempo para recuperarse de la traición de su marido. Sus citas eran más bien reuniones de amigos, salidas al cine, paseos por el parque, cenas en pequeños restaurantes donde podían hablar tranquilamente. Oswin hablaba de su trabajo como auditor, de sus viajes a las cadenas de tiendas, de sus planes profesionales. Se había licenciado en económicas, luego obtuvo el título de auditor. Trabajó para varias empresas antes de incorporarse a Retail Audit Solutions, una empresa que auditaba cadenas minoristas. Elspeth admiraba su profesionalidad y determinación. «Deberías plantearte auditar», dijo. «Tienes una mente analítica y atención al detalle. Y tu experiencia en tiendas te dará ventaja sobre tus competidores». Elspeth se lo estaba planteando seriamente. El trabajo de administradora ya no le parecía tan difícil. La rutina empezaba a resultar pesada. Quería algo nuevo, más interesante y prometedor. En mayo, Oswin le sugirió que hiciera un curso de contabilidad en la universidad local. «Es la base para cualquier trabajo en economía», le explicó. «Y luego puedes pensar en especializarte». Elspeth se apuntó a un curso nocturno. 3 veces por semana, después del trabajo, se sentaba en un pupitre del auditorio de la universidad y estudiaba principios de contabilidad, fiscalidad e informes financieros. Al principio le costó, pues llevaba más de 15 años sin estudiar, pero poco a poco se fue metiendo en la materia y se le hizo más fácil. Oswin la ayudaba con sus tareas, le explicaba los puntos difíciles, la animaba cuando dudaba de sus capacidades. Su relación se estrechó, pero siguió siendo casta. A veces Oswin la acompañaba a casa y se daban un beso de despedida, pero nunca iban más allá. Elspeth le estaba agradecida por tanta delicadeza, pues aún no estaba preparada para la intimidad física. En junio ocurrió un acontecimiento en Freshmart que dio un vuelco a los planes de Elspeth. Carl recibió una oferta para trasladarse a la sede central de la cadena como supervisor regional. Era un ascenso importante, pero significaba trasladarse a la capital del estado. Els dijo al entrar en la oficina el lunes por la mañana: «Tengo una propuesta para ti». «Adelante». La sede central busca un nuevo responsable de auditoría de proveedores. Alguien que controle la calidad de los productos, los plazos de entrega y el cumplimiento de la documentación. Alguien con experiencia en el taller y conocimientos de procedimientos administrativos. Elspeth levantó la cabeza del papeleo. «Minus y yo te recomendé a ti. El sueldo es 1,5 veces más alto que aquí, más primas. Paquete social, seguro médico, formación remunerada. Oficina en el centro, viajes por todo el estado». «Carl, me siento halagado, pero no tengo suficiente experiencia. Pero tengo cerebro y ganas de trabajar. Y la experiencia vendrá. Se trata de proceso y responsabilidad. Ya tienes suficiente». Elspeth se lo pensó. La oferta era tentadora, pero significaba un cambio radical de vida. Una ciudad nueva, un trabajo nuevo, gente nueva. Por otro lado, no había nada más que la retuviera en Buffalo Grove. Vendió la casa un mes después del divorcio. Demasiados recuerdos estaban asociados a este lugar. Puso el dinero en un depósito, gastó una parte en cursos y mejoras del piso. «¿Cuánto tiempo para reflexionar?», preguntó. «1 semana. La entrevista está prevista para el próximo martes». Esa noche Elspeth le contó a Oswin la oferta. Se sentaron en el sofá de su piso, bebieron vino y vieron una película antigua en la televisión. Oswin escuchó atentamente, hizo algunas preguntas aclaratorias. «Una gran oportunidad», dijo al final. «Exactamente lo que habíamos hablado. Adquirirás experiencia en auditoría, harás contactos en el sector. En un par de años podrás optar a puestos aún más altos». «¿Y nosotros?», preguntó Elspeth en voz baja. Oswin se quedó callado, mirando el vino de su copa. «La capital del estado está a 3 horas. Podemos vernos los fines de semana. Y si las cosas van bien». La miró. «Nuestra empresa tiene una oficina en la capital.
Quizá pueda conseguir trabajo allí. ¿Lo dices en serio? Absolutamente. Els, te has convertido en una parte muy importante de mi vida estos últimos meses. No quiero perderte por culpa de la distancia. Elspeth sintió un calor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la necesitaba no como ama de casa o esposa conveniente, sino como una mujer interesante y digna. Luego iré a la entrevista, decidió. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. En la sede de la cadena la recibieron 3 personas: un director de compras, un director de recursos humanos y un director regional. Le preguntaron por su trabajo en Freshmart, cómo había descubierto la trama de robos y sus planes de desarrollo profesional. Necesitamos a alguien que entienda los procesos desde dentro, explicó el director de compras, un hombre de unos 50 años y pelo canoso. Muchos auditores solo ven los números, no el trabajo real de la tienda. Saben cómo funcionan las cosas en la práctica. ¿Tiene carné de conducir?, preguntó el director regional. El trabajo implica viajar por las cadenas de tiendas. Sí, por supuesto. Estupendo. La empresa pone a su disposición un coche de empresa. El horario es bastante libre. Lo principal son los resultados, no el tiempo en la oficina. 3 días después, llamaron para decir que Elspeth había sido aceptada. Le ofrecieron empezar a trabajar en un mes, para que tuviera tiempo de cerrar el negocio en Buffalo Grove y encontrar un lugar donde vivir en la capital. El último mes pasó volando. Elspeth entregó las cosas al nuevo administrador, un joven llamado Kevin, recién licenciado. Carl le ayudó a instalarse y Elspeth le dio instrucciones detalladas sobre todos los procedimientos. ¿Echarás de menos la tienda?, preguntó Debbie el último día de trabajo. Supongo que sí, respondió Elspeth con sinceridad. He aprendido mucho aquí. Y te echaremos de menos a ti. Eras la mejor administradora que hemos visto nunca. Los compañeros organizaron una fiesta de despedida en un pequeño restaurante. Vinieron todos: cajeros, cargadores, limpiadores, incluso los cocineros de la cafetería de la fábrica. Carl brindó por el éxito de Elspeth y le deseó suerte en su nuevo trabajo. Tras recibir un ramo de flores y buenos deseos, a Elspeth le dio mucha pena separarse de aquella gente. Encontró un piso en la capital del estado a través de Internet. Un piso de 2 habitaciones en un edificio nuevo, no muy lejos de la oficina. Era más caro que en Buffalo Grove, pero el sueldo compensaba el coste. Oswin la ayudó con la mudanza, llevándole las cosas en su coche. ¿Qué te parece?, preguntó mirando el piso vacío. Aún no me he acostumbrado. Pero me acostumbraré. Claro que te acostumbrarás. Eres una mujer fuerte, Els. Mira lo que has hecho en un año. Elspeth realmente miró el camino que había recorrido. Hace un año era una esposa infeliz, que vivía en un mundo de ilusiones, trabajando de cajera y soñando con tulipanes primaverales. Ahora era una mujer independiente, con un trabajo prometedor, su propia casa y una nueva relación basada en el respeto mutuo y no en la costumbre. Las primeras semanas en el nuevo trabajo fueron intensas. Elspeth aprendió sobre bases de datos de proveedores, procedimientos de control de calidad y requisitos de papeleo. Viajó por las tiendas de la cadena, comprobando el cumplimiento de las normas e identificando problemas en la logística. El trabajo era exigente pero interesante. Cada día traía nuevas tareas y retos. Sus compañeros la recibieron bien. En el departamento trabajaban 8 personas, especialistas con experiencia que ayudaron a la recién llegada a adaptarse. La jefa del departamento, una mujer de 45 años llamada Patricia, era una gestora exigente pero justa. «Tienes buenas aptitudes», dijo tras el primer mes de trabajo. «Veo que entiendes las particularidades del oficio, pero necesitas reforzar tu formación teórica. Te sugiero que hagas un curso de maestría en administración de negocios». Elspeth asintió. Realmente necesitaba sistematizar la educación si quería crecer profesionalmente. Oswin cumplió su promesa y 2 meses después se trasladó a la oficina de su empresa en la capital. Ahora se veían casi todos los días. Su relación era cada vez más seria. Oswin era un compañero paciente y atento. Ayudó a Elspeth a olvidar el dolor de la traición de Gruber. Le enseñó a volver a confiar en los hombres. En octubre, 6 meses después de haber empezado a trabajar en la oficina central,
Patricia llamó a Elspeth a su despacho. «Siéntate», dijo señalando la silla frente al escritorio. «Quiero hablar de tus perspectivas. Te escucho. Te has hecho un buen nombre. Las tiendas que supervisas obtienen excelentes resultados en cuanto a calidad de los productos y cumplimiento de los procedimientos. Los proveedores le respetan. Los colegas te aprecian. Gracias. Pero creo que estás preparado para más. Hay una vacante para un director regional de auditoría, 30 tiendas, un equipo de 5 auditores, 40% más de salario, más un coche de empresa y hospitalidad». Elspeth se quedó estupefacta. Un puesto directivo, una gran área de responsabilidad, un aumento salarial importante. Hace un año no habría podido soñar con semejantes oportunidades. «Pero no tengo experiencia en gestión de personal», dice. «Pero entiende los procesos y sabe encontrar un lenguaje común con la gente. Y la experiencia en gestión llegará. Lo principal es el deseo de crecer y desarrollarse. Tendré que pensármelo. Claro, a finales de semana». Mientras tanto, lee la descripción del puesto y los requisitos. Aquella tarde, Elspeth se sentó en su piso con una carpeta de documentos y pensó en la oferta. El nuevo puesto implicaba más responsabilidad, viajes frecuentes, gestión de subordinados. Pero era una oportunidad de hacer carrera de verdad, de convertirse en una profesional de alto nivel. Oswin llegó hacia las 8 de la tarde con una botella de champán y un ramo de rosas. «Enhorabuena por tu ascenso», dijo besándola, «pero aún no he aceptado». «Lo harás, no eres de las que desaprovechan las oportunidades». Descorcharon champán y hablaron hasta bien entrada la noche. Oswin habló de sus planes. En un año quería abrir su propia empresa de contabilidad, especializada en cadenas comerciales. Le ofreció a Elspeth convertirse en socia cuando adquiriera experiencia. «Podríamos trabajar juntos», dijo. «Tus conocimientos de comercio más mi experiencia en auditoría. Es una gran combinación». «¿Y nosotros?», preguntó Elspeth. «¿Podríamos combinar negocios y relaciones personales?» «Lo intentaremos. Si no funciona, separaremos los negocios y la vida personal. Pero creo que podemos». Elspeth miró a aquel hombre tan radicalmente distinto de Grover. Oswin la veía como una socia, no como una sirvienta. Apoyaba sus ambiciones, no las ridiculizaba. Hacía planes para los dos, no la engañaba con otras mujeres. «Está bien», dijo ella. «Aceptaré el ascenso. Entonces veremos». El viernes, Elspeth fue a casa de Patricia y aceptó formalmente la oferta. Dentro de un mes empezaría a desempeñar sus nuevas funciones. Por la noche se asomó a la ventana de su piso, contempló las luces de la ciudad y pensó en el viaje que había hecho. 2 años atrás, su vida se había derrumbado de la noche a la mañana. La traición de su marido había hecho añicos todas sus ilusiones. La había obligado a reconsiderar su percepción de sí misma y del mundo que la rodeaba. Fue doloroso, aterrador, solitario, pero de ese dolor nació una nueva Elspeth. Fuerte, independiente, segura de sí misma. Una mujer capaz de tomar decisiones, labrarse una carrera, elegir a hombres dignos, que no tenía miedo al cambio y estaba dispuesta a luchar por su felicidad. Grover le hizo un flaco favor cuando la traicionó. Pero paradójicamente, fue esa traición la que la liberó de la jaula de oro de un matrimonio cómodo pero vacío. Le dio la oportunidad de ser lo que realmente podía ser. Elspeth sonrió a su reflejo en la ventana. Mañana comenzaba una nueva etapa de su vida, y estaba preparada para ello.